Desde un disparo que le rompió la pierna a un jugador hasta un tiro libre que viajó a más de 300 km por hora. Estos son los 25 disparos más potentes de la historia del fútbol. Y en primer lugar, veamos un misil que dio origen al premio Puskás de la FIFA. El United estaba al borde de la eliminación de la Champions League, estaba a punto de ser eliminado. El Porto había marcado 2 goles fuera de casa, tenían ventaja, y todo el club contenía la respiración. Con todo en juego, CR7 recibió el balón a 45 metros de la portería, y adivina qué, levantó la vista y básicamente dijo: hoy no, vamos a perder, hoy ganamos. La confianza para considerar ese disparo, la audacia para intentarlo y la potencia descomunal es una locura. Y más si vemos la distancia de ese disparo. He gets his head down. At that moment there, I'll never forget it. I tell my kids about this all the time. I was screaming here, no, 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 no. Like, pass it, like. And when he hit it? Then when he hit it, it was like, wow, I'll show you the facials in a minute. Ese gol obligó a la FIFA a crear el premio Puskás. Bien ahí, Ronaldo. Pero si crees que esto fue una locura, Zlatan ya estaba preparado para algo aún más increíble. Durante el partido de la Champions League entre el Anderlecht y el PSG, Zlatan ya había marcado 2 goles y se suponía que ya había terminado de demostrar su valía. Pero cuando la defensa del Anderlecht creía haberlo descifrado, les lanzó este golazo. Vaya, no es de extrañar que hasta los fanáticos rivales se pusieran de pie para aplaudir a Zlatan. Hay que aplaudirlo, que crack. Pero comparado con lo que hizo Roberto Carlos después, Zlatan apenas estaba calentando. En un partido entre el Barcelona y Real Madrid, los jugadores del Barça apenas se inmutaron al conceder un tiro libre a 35 metros de la portería. Entonces vieron a Roberto Carlos retroceder y retroceder y retroceder aún más, y fue cuando entonces supieron que algo estaba mal. El Barça se dio cuenta que había cometido un error. Ese balón fue golpeado con tanta potencia que el portero pareció ofendido personalmente, pero al menos tuvo tiempo de reaccionar, porque es que el siguiente jugador no le dio ninguna oportunidad a su portero. Durante la era de la Premier League, John Arne Rice prácticamente llevaba un cañón en el pie izquierdo. Sus tiros libres le valieron el apodo de él, Carlos Noruego. Sí, el tipo era un Roberto Carlos, pero una locura de disparo. Bueno, durante un partido entre el Liverpool y el Manchester United, Alan Smith salió de la barrera para intentar bloquear uno de los tiros libres de Rice. Al principio pareció valiente, hasta que empezó a gritar. La repetición mostró cómo el balón impactaba violentamente en la pierna de Smith, provocándole una fractura y una dislocación de tobillo. He shouted me straight away and I sort of walked over to him. I've seen his ankle, so I've just got hold of his hand and I didn't want him to move just in case something might happen. God, you know, the ones that were shocked were Van der Sar and Gary Neville. They're the ones that showed the more, and then that's when we realised it was a bad one. El tipo intentó detener un misil con la espinilla, pero incluso un disparo que podría haber puesto fin a una carrera como ese no es nada comparado con lo que viene después. Durante un partido del Mundial Sub-20 del 2005 entre Ucrania y Panamá, los ucranianos consiguieron un tiro libre cerca del círculo central. Los jugadores panameños miraron a lo lejos, se encogieron de hombros y ni siquiera se molestaron en formar una barrera. Esa fue posiblemente la peor decisión que hayan tomado jamás, porque es que la verdad les salió muy caro. Orlek Aliyev retrocedió, corrió y lanzó un disparo que no tenía ninguna posibilidad de ir a donde fue. Ahora se entiende por qué le apodaban el Roberto Carlos diestro. Este tipo era muy bueno.
pero ni siquiera un golazo como este pudo entrar en nuestro top 20. Prepárate porque todavía faltan ver disparos bastante impresionantes. Veremos disparos que la verdad parecen que desafían las leyes de la física, no te vayas. Pero bueno, antes de llegar a esos disparos, tenemos que hablar de la locura que el Real Madrid le hizo al campeón italiano. Vamos allá. El 3 de octubre del 2023, el Real Madrid viajó para enfrentarse al Napoli, un equipo que acababa de ganar la Serie A. A falta de 5 jornadas lo hizo, una locura. Se suponía que sería una batalla pareja, y durante un rato lo fue, hasta que Fede Valverde recibió el balón, miró la portería y decidió que la física no era un problema. Mira este pedazo de gol. Parecía que el hombre llevaba un lanzacohetes en la pierna derecha. Ese disparo casi dobla el travesaño y el portero tuvo la desfachatez de fingir sorpresa. Pero mientras Valverde usó su pierna derecha, el siguiente jugador hizo algo fuera de este mundo. Durante un partido de la K-League entre Suwon y Utrecht, los defensores del Utrecht vieron a Eddie Bosnar parado sobre el balón y se pusieron un poco nerviosos. Y la verdad, yo pensé que los jugadores estaban exagerando, hasta que vi por qué estaban nerviosos. Mira este disparo. Este tiro libre fue el disparo más potente de la historia de la K-League. Pero bueno, qué locura. Muchachos, sigamos con el video, porque en el puesto número 18 tenemos un golazo que arruinó las celebraciones del título de la Juventus. La Juventus acababa de coronarse campeón de la Serie A y llegaba a este partido contra el Inter con el champán aún caliente, pero sin que ellos lo supieran, Nainggolan ya estaba planeando aguarles la fiesta. Antes del partido, les dijo a los periodistas que quería marcar a la Juventus. El tipo quería hacer gol. A los 7 minutos, un pase de cabeza le cayó a los pies y lo consiguió. Mira este pedazo de gol. Vaya, este tipo podría ser el mayor odiador de la historia. ¿Cómo va a arruinar la fiesta? Pero bueno, mientras Nainggolan se movía por puro odio, el siguiente jugador demostraba algo que parecía más bien una habilidad sobrenatural. Con el partido entre el Liverpool y el Arsenal a punto de terminar en empate, el Liverpool tuvo la oportunidad inesperada de marcar con un tiro libre, a 32 metros de distancia, pues todos pensaban que bueno, era imposible marcar desde esta distancia, pero adivina qué, ahí se encontraba Szoboszlai, y para Szoboszlai no existe nada imposible. Mira este golazo. La fuerza de ese disparo es suficiente para abastecer de energía a todo un barrio. Pero si crees que eso fue rápido, espera ver el disparo del puesto número 16. ¡Vamos allá! Muchachos, durante un partido de la Premier League entre el Blackburn Rovers y el Southampton, ambos equipos se habían neutralizado durante todo el encuentro y parecían conformes con el empate, pero el centrocampista del Blackburn, Kerim Tugay, no estaba hecho para esa mentalidad de perdedor, así que cuando le pusieron el balón en bandeja, hizo este pedazo de gol. Por la confusión del portero, se notaba que sabía que el disparo era imparable, pero bueno, mientras que el disparo de Tugay era imparable, el jugador del puesto número 15 probablemente era de otro planeta. Durante un partido entre el AS Mónaco y el Galatasaray, Hagi estaba harto de que sus compañeros jugaran mal y decidió tomar cartas en el asunto por su propia cuenta. De verdad que hay que compadecer al portero, ningún portero en el mundo podría detener esto. Sus compañeros se quedaron con la boca abierta, pero ni siquiera este golazo te prepara para lo que hizo Cristiano Ronaldo en el siguiente puesto. Vamos al puesto número 14. En un partido entre el Real Madrid y el Osasuna, CR7 recibió el balón lejos de la portería. Con los defensores de Osasuna retrocediendo, CR7 decidió que pues tenía que marcar un golazo e hizo lo que mejor sabe hacer.
Fíjense en la reacción de sus compañeros en el banquillo. ¡Qué golazo! Nadie podía creer lo que acababa de suceder, ¡qué locura! Y nadie en el estadio ni siquiera podía creerlo. Pero si bien el golazo de CR7 dejó a todos con la boca abierta, pues mira, el siguiente jugador cambió la historia del Barcelona. Vamos a la Champions del 92. La final de la Champions del 92, Barcelona contra Sampdoria, 90 minutos de fútbol y ni un solo gol. Un partido súper trabado, súper complicado. Llegó la prórroga y se fue, y con la historia del club en juego en una última jugada a balón parado a 6 minutos del final de la prórroga, Ronald Koeman se dispuso a lanzar un disparo y el resto es historia, uno de los mejores goles en la historia del Barcelona. Y 6:30 de la prórroga, parece que le va a pegar Ronald Koeman. Antes de que el portero pudiera siquiera lanzarse, el balón ya había pasado como un rayo. Pero mientras Koeman tenía un disparo impresionante, Víctor Wanyama creó su propia magia de la nada. ¡Vamos allá! En el 2018, el Tottenham viajó para enfrentarse al Liverpool en un partido de la Premier League. Con Anfield como una fortaleza, nadie daba ninguna oportunidad a los de Londres, nadie. Pero 10 minutos del final, un despeje le cayó a Wanyama y este no lo dudó ni un segundo. Mira el pedazo de zapatazo que le pegó. Para un jugador que apenas había marcado pocos goles en su carrera, ese fue uno de los disparos más espectaculares que jamás se hayan visto en la historia de la Premier League. ¡Qué pedazo de gol! Pero el gol del puesto número 11 pues es una locura. Estás a punto de ver algo que la verdad parece sacado de un videojuego. Si creciste jugando al PES a mediados de la década de los 2000, ya sabes que Adriano era un auténtico crack. Tenía una valoración de 99, el tipo estaba súper roto. Y obviamente, el tipo en la vida real también era un crack. En su debut con el Inter contra el Real Madrid, ejecutó un tiro libre en el borde del área. Un tiro libre que la verdad fue una locura. Pues mira, el tipo estaba debutando y no tenía miedo. En su partido más importante hizo una jugada impresionante. Le pegó el balón justo donde estaba Casillas. Básicamente destruyó a Casillas. ¡Qué crack, Adriano! ¡Qué crack! Pero Casillas ni se movió porque el balón ya había abierto la red antes de que su cerebro pudiera siquiera enviar la señal a sus piernas. Eso no es un tiro de fútbol, eso es un arma. Pero bueno chicos, ahora sí, hemos llegado al top 10, prepárense, es hora de llevar las cosas a otro nivel, me refiero a un misil en el último minuto, también verás un disparo que superó los 230 km/h y un tiro libre que los científicos aún no han descifrado. Ya llegaremos a eso, pero primero veamos cómo Hulk pasa de destrozar muros a destrozar balones. Vamos allá. No te vayas, quédate. En un partido de la Liga Brasileña entre el Atlético Mineiro y el Santos, los jugadores del Santos supieron que habían cometido un error al conceder un tiro libre tan cerca del área. Al ver esto, entenderán por qué estaban tan preocupados. La fuerza con la que ese balón golpeó el poste de la portería es una locura. Imagínense si hubiera sido en la cara de alguien. ¡Ah, Dios mío! Pero bueno chicos, pasemos al puesto número 9, donde veremos un gol que le dio la liga al City. En la temporada 2018-2019 de la Premier League, el Manchester City había ganado 12 partidos consecutivos, aumentando sus posibilidades de revalidar el título, pero con solo 2 partidos restantes, la presión era máxima, así que cuando se enfrentaron contra el Leicester City, pues no parecían los de siempre, los tipos estaban nerviosos. Les costó crear ocasiones de gol y bueno, parecía que iban a perder puntos, pero en el minuto 70 del partido, Vincent Kompany, sí, el mismo que entrena el Bayern, hizo lo impensable, mira este golazo. Perhaps we'll have a shot here as a dig, and how about that? How about that? Kompany gets his first of the season. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto, en donde veremos a un jugador que casi rompe un poste. En un partido de la Premier League de 1996 entre el Arsenal y el Sheffield Wednesday, los Gunners sufrieron un intenso ataque por parte de los jugadores del Wednesday. Tras un saque de esquina mal despejado, el balón le cayó a David Hirsch, quien disparó con fuerza contra el travesaño.
El balón fue golpeado con tanta potencia que podrías perdértelo si no ralentizas el video. Pero bueno, el golazo del puesto número 7 fue elegido como el mejor gol de la temporada 2006-2007 de la Premier League, y cuando lo veas entenderás por qué. Pedazo de misil. Vamos allá. Vamos al puesto número 7. Tras un saque de esquina mal despejado por el Aston Villa, el balón le cayó suelto a Paul Scholes, quien no perdió el tiempo y mandó este golazo a la red. Ese comentarista somos todos nosotros ahora mismo. Qué pedazo de gol, qué alegría. Extrañamos a Paul Scholes, extrañamos esa era del Manchester Prime. Vuelven, muchachos, vuelven. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente puesto. El Liverpool se enfrentó al West Ham en la final de la FA Cup 2006 y de alguna manera perdía 3-2 a falta de segundos para el final. Pero muchachos, el Liverpool nunca, pero nunca se rinde. La emoción era palpable, el sueño se desvanecía. Entonces Steven Gerrard marcó desde 35 metros de distancia y el resto es historia. ¡Qué pedazo de gol! El Liverpool ganó la tanda de penaltis y el partido pasó a llamarse la final de Gerrard. Y con este golazo, pues, qué locura, realmente fue un golazo. Chicos, hemos llegado al top 5, abróchense los cinturones porque estás a punto de ver cosas explosivas. Vamos con el gol más rápido registrado en la liga holandesa. Vamos allá. No te despegues, quédate. En un partido entre el PSV y el ADO Den Haag, el balón le llegó a Ibrahim Sangare, quien lo golpeó como si quisiera mandarlo a otro continente. El disparo es súper aterrador de ver, un golazo. Increíble, ni siquiera el entrenador del PSV en la banda podía creer lo que acababa de ver, qué golazo. Pero por más alucinante que esto fuera, Tony Yeboah hizo algo que hace que el disparo de Sangare parezca un simple golazo. Vamos allá. Durante un partido entre el Leeds y el Wimbledon, Tony Yeboah recogió un balón suelto en la mitad del campo del Wimbledon, regateó a un defensor y luego lanzó un golazo que décadas después sigue pareciendo irreal. De verdad que te entendemos, portero, de verdad que sí. Pero bueno, en el puesto número 3 veremos a un jugador que disparó a 190 km/h. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht sein Tor. Und die will selber machen. Und macht sie. Robben! Ein unfassbares Tor. Robben! Arjen Robben se hizo famoso durante toda su carrera por recortar hacia adentro y colocar el balón en la escuadra con la zurda. Todos conocemos ese movimiento. Los defensores sabían lo que iba a pasar y aún así no podían pararlo. Pero lo que muchos olvidan es que ese mismo hombre también tenía un pie impresionante. Cuando le pegaba con la zurda tenía un cañón y lo usaba muchas veces. Y si creen que estoy exagerando, mira este pedazo de gol. A Pepe, saca el córner Kaká. Ha despejado Momoyela y golazo de Robben. El tipo le pegó la pelota con tanta precisión que pasaría la prueba del detector de mentiras. Sí, se los dije, qué golazo. Y sí, Jürgen Klopp lo observaba desde el banquillo con la boca abierta, ni él se lo podía creer. Pero bueno, ni siquiera 190 km/h son suficientes para los dos siguientes que vienen en esta lista. Prepárense porque Mandrali le pegó tan fuerte al balón que hasta los mismos ingenieros tuvieron que calcular ese disparo. En un partido entre el Schalke 04 y el Múnich, el Schalke consiguió un tiro libre a 40 metros de la portería. Todos esperaban un centro, todos menos Ami Mandrali. El tipo tomó una larga carrera, conectó con la pelota y le disparó tan rápido que el camarógrafo ni siquiera pudo seguirle el ritmo. Sin lugar a dudas, un gol que estará en la historia del fútbol y será recordado como un auténtico golazo.
Posteriormente se calculó el disparo y dijeron que viajaba a más de 230 km por hora, una auténtica locura. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué disparo! El tipo desafió a las leyes de la física por completo. ¡Qué crack, muchachos! ¡Qué crack! Pero ni siquiera 230 km por hora es el mejor gol de todos, porque lo que Roberto Carlos hizo en el puesto número 1 es algo imposible de repetir. Veamos el mejor gol de todos los tiempos, muchachos. En un partido entre Brasil y Francia, los brasileños consiguieron un tiro libre a 40 metros de la portería francesa. Debido a la distancia, la barrera francesa estaba tan atrás que prácticamente necesitaban un pasaporte para llegar hasta allí, pero lo que sucedió después dejó a todos con la boca abierta. El portero estaba completamente convencido de que el balón saldría, entonces se desvió, luego bajó y finalmente entró en la red. Puedes ver este tiro libre 50 veces y aún así no creer todo lo que ves, qué locura. Si Einstein viviera hoy le costaría mucho explicarlo. Y si pensabas que estos tiros libres eran una falta de respeto, espera a ver lo que algunos jugadores han estado haciendo en los saques de esquina. Hablo de jugadas en el patio de recreo. Jugadores que marcan goles directamente de saques de esquina y el mismísimo Roberto Carlos hasta los presencia, ¿sí? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es una locura. Lo que hacen aquí desde el banderín de córner es aún más increíble que lo que acabas de ver. Haz clic para ver el siguiente video.